Hola, la tarea de la semana será levantar paredes y columnas de la planta alta y en este video vamos a explicarles cómo hacerlo. Empezamos con el levantamiento de las paredes de la planta baja, la cual ya deberíamos tener trazadas ya que las hicimos en la última clase y de igual forma pueden confirmar con el plano de medidas ya enviadas por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es proceder a darle forma 3D usando el comando push o empujar. Ya lo hemos practicado. Vamos a activar el comando y procedemos a darle una medida de 2.52 metros. Le damos dirección en el eje azul y procedemos a crear nuestra primera pared. En este caso también podemos hacerlo de dos formas, guiándonos por las columnas que ya tenemos que miden de igual manera 2.52 metros. Debemos recordar que al darle doble clic se nos puede subir inmediatamente las paredes según la última medida antes usada. Debemos tener en consideración que mientras siempre se mantenga la medida que necesitamos, podemos proceder a darle doble clic y ella subirá la medida exacta. Acá estamos confirmando que las paredes que hemos subido tienen 2.52 metros. Ok, ahora que tenemos nuestra planta baja, paredes y columnas, confirmemos que ambas estén cada una en la capa correspondiente. Paredes en capas paredes y columnas en capas columnas. Si no lo tienen así, recuerden que pueden usar la opción de información de la entidad y pasarlo a la capa correspondiente. Una vez que tengamos todo esto listo, podemos seleccionar todas nuestras columnas para usarlas en la construcción de nuestra planta alta. Como recomendación, les vamos a decir que las 9 columnas que tenemos de planta baja las vamos a convertir en grupos. Recuerden seleccionar cada una y darle clic derecho en la opción crear grupo, podemos crearla. Ahora lo que vamos a hacer es con la opción mover, las copiamos. Comando mover, control para activar el copiar y a la derecha en el eje rojo copiamos a unos 8-10 metros. Como vemos en el video, ya tenemos las 9 columnas de planta baja copiadas para crear con las mismas la estructura superior de la planta alta. Tenemos 9 columnas, de las cuales 6 tienen una altura diferente de 2.92 metros. Las que ya tenemos tienen 2.52 metros. Entonces vamos a proceder a seleccionar estas 6 columnas, dar clic secundario sobre una de ellas y seleccionar la opción convertir en único. Vamos a observar que al dar doble clic en una de estas 6 columnas se van a sombrear en color azul. Es decir, se convierten en un nuevo componente. Tienen las mismas opciones y propiedades de los componentes, pero se convierten en único en base al componente original creado. Ahora, necesitamos que mida 2,92 metros. La original tiene 2,52. Entonces vamos a proceder a subirle 0,40 desde la medida ya planteada, que es 2.52 con el comando empujar. Ahora podemos confirmar que las columnas nuevas tienen 2,92 metros y estas columnas anteriores se mantienen en 2,52. Estos son los beneficios de poder convertir en único ciertos componentes. Ahora vamos a dibujar las paredes de planta alta. Nos vamos a guiar con las siguientes medidas y vamos a tener de referencia los colores verde, naranja y blanco. Las paredes en color naranja son las paredes que tienen un grosor de 20 centímetros. Las paredes en color verde son las paredes que tienen 12 centímetros de profundidad. Las paredes en color blanco se mantendrán como las paredes exteriores o principales de la casa, que serán siempre de 15 centímetros. Ahora, recuerden, las paredes externas siempre estarán por fuera de la cara de las columnas, de la parte exterior de la casa, por así decirlo. Vamos a empezar a trazar nuestras paredes usando rectángulo rotado o línea siempre y cuando tengan 15 centímetros de profundidad y estén entre la distancia de lo que indica entre las caras internas de las columnas. Una vez dibujado nuestro primer recuadro de 15 centímetros por el ancho entre columnas, vamos a convertir este dibujo en un grupo y procedemos a copiar y pegar esta como referencia. Podemos ir haciendo de igual manera también pared por pared usando el comando línea o el comando rectángulo. En este caso estamos tomando la opción de copiar y pegar. Siempre recuerden que al momento de dibujar, copiar o pegar, debemos tener las referencias pensadas antes de actuar. Vamos a ir dibujando pared por pared
las principales y nos vamos a guiar por el dibujo que ya usamos anteriormente. Por ejemplo, en este caso, vamos al dibujo y confirmamos cuáles son las paredes exteriores. En esta oportunidad solo nos falta la pared frontal de la fachada, que es la última, la dibujamos igual, 15 centímetros de profundidad por el ancho entre columnas. Ahora, continuamos. Vamos a empezar ahora a dibujar las paredes de color naranja, que en este caso nos define como las paredes de 20 centímetros. Nos vamos a guiar en esta oportunidad por el ancho de las columnas, ya que las mismas tienen 20 centímetros de ancho. Y vamos a usar la distancia entre columnas como nuestra referencia principal. Una vez creadas las mismas, ahora vamos a dibujar las paredes de 12 centímetros de ancho. Vamos al dibujo y empezamos a trazar nuestras líneas. En esta oportunidad vamos a usar el comando línea. Trazamos nuestra primera línea. En el dibujo anterior vimos cuál es nuestra referencia de inicio del trazo de la línea para dibujar. Trazamos nuestra primera pared de 15 centímetros de ancho por la distancia entre las caras internas de las columnas. Ahora vamos a usar las referencias de medidas para construir nuestras paredes. En este caso vamos a empezar de la parte izquierda de ya la pared trazada de 12 centímetros, ¿ok? De las columnas del centro. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra primera línea a 80 centímetros en el eje rojo de izquierda a derecha. Luego la subimos hasta que intersecte con la pared superior que ya trazamos inicialmente de 15 centímetros. Vamos a ir siguiendo todas estas medidas que nos dice el plano. Recuerden guiarse siempre con las medidas que están en el plano PDF. Ok, trazamos la primera línea en el eje rojo de izquierda a derecha de 80 centímetros. Importante que vayamos conociendo el trabajo de SketchUp. Ella, cada vez que trazamos una línea, nos va indicando los nodos. Si se dan cuenta, había un nodo en color verde que nos decía que era el fin de la línea que acabábamos de trazar. Subimos en el eje verde y trazamos nuestra línea hasta que intersecte con la línea superior. Si se dan cuenta, trazamos una línea ahora en el eje rojo de izquierda a derecha de 12 centímetros. Y nuevamente nos guiamos con el nodo. Bajamos a 1,83, luego en el eje rojo de izquierda a derecha trazamos una línea, ¿ok? Siempre usando el comando lápiz y hasta que intersecte con la pared de la parte derecha. Ahora, bajamos 12 centímetros y nos guiamos en el eje rojo de derecha a izquierda con nuestra línea trazando. Él mismo nos va a lanzar, si nos acercamos en el eje rojo, recuerden, un nodo color negro. Eso quiere decir que ese punto será donde la línea intersecte con el dibujo anteriormente trazado. Ahora vamos con el comando borrar. Vamos a ir borrando las líneas que fuimos creando que cortan las paredes ya existentes que acabamos de dibujar. Una vez eliminadas estas líneas, vamos a proceder a la parte más divertida. Elevar con el comando empujar nuestras paredes ya trazadas. Tenemos una pequeña diferencia en este dibujo. ¿Qué pasa? Estas paredes en la planta alta tienen una diferencia de altura. Acá podemos ver que las que están después de la franja naranja tienen una altura de 2,92, obviamente porque se encuentran en el área de las columnas que tienen una altura de 2,92. Y hay unas que están del lado de las paredes verdes que tienen, obviamente, 2,52 metros de alto. Ahora, simplemente nos metemos en el grupo doble clic de paredes y empezamos a elevar con el comando empujar cada una de estas paredes. Del lado izquierdo, donde están las columnas de 2,92, vamos subiendo nuestras paredes de 2,92. Recuerden, podemos usarlo con la referencia de la altura de las columnas o indicándoles la altura de 2,92. Hacemos lo mismo con las paredes del lado siempre y cuando confirmen que tenga una altura de 2,52, elevamos todas estas paredes. Nuevamente puedo decirles, usamos la referencia de las columnas o simplemente escribimos 2,52 para subir con el comando empujar estas paredes. En fin, ya podemos concluir con que tenemos nuestras paredes y columnas de planta baja y planta alta elevadas. Por ahora, esta es la tarea que vamos a indicar para el siguiente sábado de la tercera clase del curso de SketchUp. Esperamos cualquier duda, estamos atentos por el grupo de WhatsApp.